Ya. Así, así, mis niñitos, tengan ustedes muy buenos días, mis queridos alumnos. Vamos a tratar, ¿no?, de explicar rápido, brevemente sobre, ¿no es cierto?, las líneas imaginarias, para que tengas un poco más de conocimiento, mi niño, ¿ya? Creo que estés muy atento, pues, a lo que vamos a explicar, mi niño, ¿ya? Muy bien, mira. Como tú te das cuenta, pues, niño, mira, a esto se llaman líneas imaginarias, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginariamente lo hizo aquí, mi niños, lo hizo el hombre. ¿Para qué? Para poder ubicarse, ¿no es cierto?, dentro de una situación, pues, justamente plana, que digamos. Esto que tú ves acá, mis niños, todo esto que tú ves acá, estos son los paralelos, ¿verdad? Mira, no son los paralelos. Los paralelos, como tú ves, mi niño, mira, conforme ellos se van alejando, se van agrandando, ¿sí o no? Mira, se van agrandando, ¿ya? Este rojito que tú ves acá, este es el paralelo más importante, digamos, ¿ya? Porque este paralelito es el que va a dividir, pues, ¿no? Va a dividir en dos hemisferios, ¿no es cierto? Toda esta parte de esta línea de acá roja para arriba, ¿entiendes? Ese es el hemisferio norte. Y de la línea para abajito es el hemisferio sur, ¿me entiendes? Los trópicos también están acá, ¿ya? Dentro de los paralelos están los trópicos y están los círculos polares, ¿ya? Está, por ejemplo, el trópico de Cáncer y está el trópico de Capricornio. Los meridianos, como tú te das cuenta, los meridianos son parecidos como un gajo de una manzana, de una mandarina, que están partiendo de polo a polo, ¿me entiendes? De polo a polo, van de polo a polo, de polo a polo, ¿me entiendes? Hacia abajo. Van de polo norte a polo sur, de polo sur. Pero todos van a ir a partir del mismo punto, ¿eh? Mira, todos parten del mismo punto. Y este de acá, que está por acá, esto justamente es el meridiano de Greenwich, niños, ¿ya? El meridiano de Greenwich. Entonces, qué importante, pues, mi gente. Aquí, por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, mira, aquí tenemos acá, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, mira, aquí, dice, para poder ubicarse sobre nuestro planeta, el hombre, ¿qué hizo? Una línea imaginaria. ¿Para qué? Para poder dividir a la Tierra en dos hemisferios iguales, pequeñitos, ¿no es cierto? ¿Sobre quién? Sobre este globo. Este que está acá se llama el globo terrestre. ¿Por qué un globo? Porque nos va a dar una idea de cómo justamente está, pues, está rotando la Tierra, ¿sí o no? Claro, pues, ¿no es cierto? Y entonces, entre el globo y niños se ha trazado una serie de líneas y círculos imaginarios, ¿no es cierto?, que cada círculo, cada línea específicamente tiene justamente, ¿no?, un significado, ¿ya? Dentro de las líneas más importantes, digamos, ¿quiénes son? Por ejemplo, está el eje terrestre, ¿ya? El ecuador que está acá, ¿ya? Los paralelos que ya te mencioné en su momento y los meridianos. Los, esos son los círculos, ¿ya?, o las líneas más importantes. El eje terrestre, el ecuador, los paralelos y los meridianos. Dentro de los paralelos, ¿están quién? Están por acá los trópicos y los círculos polares, no te olvides, ¿ya? Vamos siguiendo. Entonces no te olvides que justamente, ¿no?, para poder ubicarnos en una superficie, el hombre ha hecho una gran serie de líneas imaginarias que va a dividir a la Tierra en dos hemisferios iguales, ¿ya? Vamos siguiendo acá. Vamos siguiendo acá, revisando. A ver, por acá. Muy bien. A ver, sigue avanzando. Sigue avanzando. Oh, muy bien. Ahora vamos a ver, acá nos hemos avanzado. Ya, a ver. ¿Qué pasó? Muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos. ¿Qué pasando con esto? A ver ya, muy bien. Aquí tenemos. Ahora vamos a definir cada una de las líneas, puñitos, cada una de las líneas y círculos imaginarios terrestres. El eje terrestre, ¿cómo te llamas? El eje terrestre, mis niños, va de polo a polo, o sea, de norte a sur. El eje terrestre, mis niños, es la línea imaginaria en la cual, mira, en la cual la Tierra, ¿qué está haciendo? La Tierra está girando, pues, niños. Gira. En sus extremos se llaman los polos norte y polo sur. Como tú ves, mira, como tú ves que esa línea está atravesando por acá. ¿Entiendes? Va a atravesar. Ya este de acá, a sus extremos, niños, a sus extremos, se van a llamar, acá está, los polos norte y polo sur. Que está acá también, específicamente aquí ya está un poco más, digamos, explícito, ¿no es cierto? Claro, aquí está para poder señalarte.
Este es el polo norte y este es el polo sur, ¿ya? Son los dos extremos que cruzan y a la vez también dividen, por cierto, van a dividir justamente no en lo que es en el polo norte y polo sur, donde tú ves que está cruzando, y ahí es donde justamente imaginariamente la Tierra justamente va a dar el movimiento, ¿no es cierto? Que es el eje terrestre, pues niños. Como tú te das cuenta, ¿no te das cuenta tú? Que estos círculos, que los círculos imaginarios, justamente tienen una gran importancia, como hablamos justamente ¿no? del eje terrestre, pues niños, ¿ya? Ahora vamos a seguir viendo por acá que nos dice, ya, aquí tenemos, por ejemplo, niños, tenemos el segundo, por ejemplo, mira, el segundo, el Ecuador. Este que está acá es el Ecuador, pues, ¿me entiendes? Este es el Ecuador. Y la línea ecuatorial o el Ecuador o el paralelo cero va a dividir en hemisferio, todo este es el hemisferio norte y toda la parte de abajo es el hemisferio sur, ¿verdad? ¿No te das cuenta tú? Todo eso que está ahí, que se señala, ese es el Ecuador, y el Ecuador para arriba, lo que es el hemisferio norte, ¿no es cierto? Y para la parte de abajo, justamente es el hemisferio sur, chicos. Entonces, el Ecuador también es conocida como el ecuatorial. Es el círculo máximo perpendicular del eje terrestre situado a distancia que divide justamente la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Ya? Mira, te estoy explicando para que tengas ya un poco más, ¿no? de conocimiento y tengas y te relaciones justamente ¿no? con el tema pues, justamente, ¿no? que estamos ahorita pues chicos explicando, ¿no es cierto? Para que tú ya con gráficos, para que tengas tú ya la idea más exacta, pues niños. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir avanzando para poder ver la otra línea, ¿ya? La otra línea, acá, perfecto. Estamos, por ejemplo, acá, los paralelos, pues, ¿ya? Esos son los paralelos. Como tú te das cuenta, mis alumnitos, mira, los paralelos son los ciclos menores, ¿entiendes? Conforme van avanzando, van aumentando de tamaño, pues, ¿entiendes? Entonces, acá, son ciclos menores al paralelo del ecuador y son innumerables. ¿Por qué? Porque te van a ir dando vuelta, pues. Son innumerables, destacando por su gran importancia, ¿no es cierto? Por su importancia. Y dentro de acá de los paralelos, justamente están las otras líneas, que están los trópicos de Cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Los círculos están acá, pues, vean. Aquí están los círculos, ¿me entiendes? En la parte de arriba, ahí donde está que te señala, ahí están los círculos, y donde está haciendo con el puntero, es el trópico de Cáncer, ¿no es cierto? Arriba está el círculo polar ártico, y en la parte está el Ecuador, y en la parte de bajito, donde está señalando, ahí está el círculo polar antártico, pues niños, miren. Entonces, miren, son innumerables, como tú te das cuenta, las líneas, pues, son innumerables, ¿me entiendes? Y cada de esas líneas, mis queridos alumnitos, por supuesto que nos van a dar una referencia, pues, ¿entiendes? Los círculos siempre están en las partes de arriba. Círculos polares, ¿por qué? Porque son las zonas más frías, ¿entiendes? Son las zonas más frías porque están cerca aquí, a los polos. Y donde está que se señala el Ecuador, siempre el Ecuador, está la línea donde parte, y de donde ahí van a llegar justamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los rayos del sol perpendicularmente, pues, y por eso que estas zonas justamente son más cálidas, pues, ¿no es cierto? Aquí las temperaturas son un poco más elevadas, digamos, ¿no es cierto? ¿Me entienden, chicos? Muy bien, vamos a ver, vamos a seguir. Muy bien, ahí tenemos los meridianos, pues mira, como tú te das cuenta, ¿no? En los meridianos, ¿qué no son meridianos? Son las circunferencias imaginarias que pasan de dónde? Que pasan del polo norte y que pasan al polo sur, como tú te das cuenta. Y ahí, mira, ahí la línea donde está también se le dice el meridiano base Greenwich, pues, ¿no es cierto? Y como te das cuenta, el meridiano base de Greenwich también va a dividir, mira, va a dividir en dos hemisferios, ¿ya? En dos hemisferios. Esta parte que está acá, por ejemplo, todo esto de acá, hemisferio oriental, y la parte de aquí es hemisferio occidental. Ahí está que te señala, ¿ya? Es el hemisferio occidental y esa parte, por ejemplo, es el hemisferio oriental, pues, niñitos. No se vayan a olvidar, por favor. De esa manera, entonces, en ese contexto, entonces estamos justamente no explicando para que tú te des cuenta, ¿no es cierto?, cómo justamente no se desarrollan o cómo, en qué manera justamente nos ayudan, pues, nos ayudan bastante
estas líneas, ¿entiendes? Acá, por ejemplo, miren, mira, acá creo que nos avanza mucho. No sé si, a ver, no sé si, ya, sí, estamos bien ahí. Estamos viendo solamente cómo acá, perfecto. Mira, por ejemplo, mira, dice, recuerda, así con estas líneas de referencia, el globo terráqueo queda dividido en cuatro cuadrantes. Pues mira, como tú ves, mira, en cuatro, mira, línea acá abajo de polo a polo, línea en medio, ¿me entiendes? Un cuadrante, dos cuadrantes y tres y cuatro cuadrantes. ¿Ves? Mira, así ha quedado justamente las líneas, pues. Con referencia al globo terráqueo, queda dividido en cuatro cuadrantes. Empieza de acá, un cuadrante, dos cuadrantes y tres y cuatro cuadrantes. ¿Ves? Ahí también nos está dando, mira, nos está ahí informando, mira, mira, la línea que está cruzando. Ese es el eje terrestre. Ese es el mediano base de Greenwich, que se va de polo a polo. ¿Entiendes? Que va de polo a polo. Imagínate, por ejemplo, si yo te pregunto, por ejemplo, mira, según la línea de Ecuador, por ejemplo, el Perú se encuentra, por ejemplo, ¿en qué hemisferio? A ver, ¿quién me dice? Según la línea de Ecuador, la línea que está en medio. A ver, ¿el Perú se encuentra en qué hemisferio? ¿Hemisferio norte o hemisferio sur? A ver, ¿quién me dice? Sur. Sur, claro, pues, Sur. ¿cierto? Sur, pues. Y si yo te digo, a ver, según la ley ecuatorial, a ver, Estados Unidos, por ejemplo, ¿en qué hemisferio se encontraría? A ver, ¿en qué hemisferio se encontraría? Norte. Norte. Hemisferio, Norte. claro, hemisferio norte porque está en la parte de arriba. Y si yo te pregunto, según el mediano base de Greenwich, a ver, según el mediano base de Greenwich, ¿en qué hemisferio se encontraría el Perú? A ver, ¿en qué hemisferio? Según el mediano base de Greenwich, ¿sabes? Se encontraría en qué hemisferio? A ver. Sur. A ver. ¿Sur? A ver, ¿qué dice? Norte. Norte. ¿Norte? ¿Norte? A ver. No, pues niños. Si te estoy diciendo que esta línea que está acá divide en dos partes iguales, el hemisferio, todo esto es norte y todo esto es sur, ¿entiendes? Y esto que está acá, que he cruzado, que he hecho acá un dibujo, una línea, esto es el mediano base de Greenwich, ¿entiendes? De aquí para acá, todo es el hemisferio oriental, ¿entiendes? O el punto este. Y de aquí para acá, este es el punto oeste o el hemisferio occidental. Entonces yo te pregunto, según el mediano base de Greenwich, el Perú, ¿en qué hemisferio se encontraría? ¿Qué hemisferio? Ay. Occidental, pues niños. En occidental, pues. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera, mis niños, de esa manera, pues justamente no trabajan, ¿no es cierto? Justamente no las líneas, pues. Aquí también, por ejemplo, hay el Ecuador, donde aquí el Ecuador, pues justamente divide en dos hemisferios, están los paralelos, estamos ahí repitiendo, nuevamente no sobre lo que es las líneas, que justamente no imaginarias, que justamente no nos dan a entender de cómo justamente están graficados, pues, niñitos. Ya tienen, chicos, la hoja ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Tienes, chicos, la hoja ahí? No, profe. Muy Ya bien, lo usted. imprimí, Muy bien, profe. perfecto, perfecto. Me parece buena idea. Yo no lo tengo, profe. ¿Por qué? Mi Pues, niño? impresora está fallando. Ya, muy bien. Sí, pues espero que ya lo arregles, porque si no te vas a quedar sin hoja. ¿Y a qué hoja me vas a enviar para que pueda poder revisar? ¿Ya? Más rato lo arreglan. Ojalá pues que la arregles pues, más tarde, pues, si A no, las pues, 4 de la tarde. no, pues ojalá que la arregles para que ya pues, no puedas tener ese problema y lo puedas, ya puedes imprimir tu hoja y lo tengas ya pues a la mano, niña. A ver, voy a ver si te puedo compartir, a ver si te puedo compartir la hoja para que también lo Profe, puedas, ¿puedo hacerle una hoja en ¿perdón? blanco? ¿Puedo ¿Y hacerle una hoja en por qué blanco? no, Una hoja. por qué no impreso la hoja, Jesús? ¿Qué le pasó, mi niño? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no impreso la hoja? ¿Algún, tuvo algún percance? Pues, ¿qué pasó? Porque en la primera clase, pues usted me lo hubiera impreso, o cómo trabajó. No entiendo. ¿Cómo ha trabajado en la segunda hora Jesús? A ver, mientras yo voy buscando la hoja para poder compartirte. Ay, como tengo acá muchos programas niños, no sé, para buscarlos es un poco.
Me parece un poco complicado, me parece. ¿Dónde está este bendito archivo? Ah, ya. A ver, acá tengo, ojalá que sea esto. Ojalá que sea esto. Ojalá que sea esto. No, este creo que es. Vamos a ver. A ver, ¿cuál es la pregunta? Por favor, Andrew, por favor, ¿me puedes decir, por favor, decir? ¿Cuál es la pregunta de la hoja? Andrew, Por favor, ¿puedo compartir pantalla? ¿me puedes decir la hoja, por favor, Andrew? La distancia angular Ah, ok, desde... perfecto, perfecto, muy bien. Entonces esa es la hojita. Perfecto, niño. Pues, gracias, Andrew. Muy bien. Entonces, ya estamos compartiendo la hoja. A ver, ¿pueden ustedes ver ahí la hojita? Sí, profesor. ¿Sí? No, profe. ¿No puedes ver? Sí, profe. A mí todavía no me aparece. Sí, profe. ¿Sí? A ver, vamos a ver, no, lo que pasa. A ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando acá? A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver, no, chicos, vamos a ver. Allá. A ver, ahora sí, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, perfecto. Chicos, sí había un... Ya. Muy bien. Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Muy bien, dice la distancia angular. Mira que te pregunté hace un momento, estaba ahí graficando. ¿Ah? La distancia angular del ecuador terrestre a cualquier punto de la superficie terrestre se denomina, a ver, ¿cómo se denomina? Altitud. ¿Perdón? Latitud. La, altitud. la, Altitud. latitud, pues, latitud, muy bien, Andrew. Altitud no, pues, Edson. Altitud viene, pues, justamente no por ejemplo, no de la altura gradual, pues, ¿no es cierto? No, altitud no, pues. Viene de altura, pues. Muy bien. La número 2, ¿qué dice? La intersección, ya, la intersección dice de un meridiano con un paralelo. ¿Cómo se lo denomina? La intersección dice de un meridiano con un paralelo. ¿Cómo se le denomina? A ver, longitud, cenit, latitud, nadir o coordenada geográfica. A ver, la intersección ya, de un meridiano. Es un meridiano y tienes un paralelo. ¿Entiendes? A ver, por ejemplo, ¿qué son? A ver, ¿ah? A ver, ¿qué es? Longitud. Longitud. No, porque no, pues ahí no dice de un meridiano y un paralelo. O sea, están ahí las dos líneas. Están ahí las Cenit. dos líneas. Cenit, no, algo por ahí. Nadir. No. Es la cor. De nada geográfica. Nada, pues es la coordenada geográfica. ¿Por qué? Porque las coordenadas geográficas son los puntos, ¿ya? O las intersecciones de un meridiano, pues. De un meridiano con un paralelo. Claro, pues. Si te dicen el paralelo cero es el Ecuador, ¿no? Partiendo de la línea del punto paralelo cero del Ecuador, específicamente, ¿qué nos va a dar? ¿O qué nos va a referir? ¿Qué tipo no es una latitud o una longitud? ¿Me entiendes? Muy bien, entonces es la coordenada geográfica. Número 3, a ver qué dice. Dos puntos, dice dos puntos, dice sobre un mismo paralelo. Tienen, dice en común, a ver, dos puntos sobre un mismo paralelo. A ver, La misma hora. ¿la misma hora? La misma estación del año. Muy bien, Andrew. Perdón, muy bien, Hecho. muy bien, Edson, muy bien, claro. Tienen, por supuesto, la misma estación del año. ¿Por qué? Porque los dos puntos están sobre un mismo paralelo, pues. Claro, pues. ¿Ya? Entonces tienen la misma estación del año, pues, niñito, ¿ya? La misma estación del año, pues. Muy bien. Nos vamos. A ver, ¿a qué pregunta? A la 4. A la 4, ¿no es 4. cierto? Muy bien, a la 4. Lea la 4, pues, a ver, Jesús, ¿qué dice la 4? Durante el año los rayos solares caen verticalmente. Caen verticalmente, dice, solo en los trópicos, en las latitudes, en el Ecuador, meridianos o en los ciclos polares. A ver, ¿dónde caen? A ver, dice, durante el año los rayos solares caen verticalmente, dice. Pues A ver, ¿dónde sería? Trópicos, Ecuador. Sí, dime.
Profe, estamos en la 3, no en la 4. Ah, perdón, perdón. No, pues la 3 está ya. No, profe, la que hicimos es la... Ah, no, profe, hay 2, 3. ¿Los 3? Ah, ya, entonces ahí se ha equivocado, pues. Claro, sí. En el número, sí, en el número sí hay equivocación. En el número, sí. Mira, entonces ahí ponle el número 4 pequeñito. Entonces ahí son más de 10 preguntas. Ahorita, profe. Sí, muy bien. Sí, había ahí una. Hay 3-3, pues, ¿no? Sí, pues. 3-3. Entonces ahí ponle 4 pequeñito, ¿ya? Entonces, claro. No entiendo, profe. Hay Ya. 2, 3. Sí, pues 3. Ahí donde dice 2 puntos sobre un mismo meridiano. Esa es la 4, ¿ya? Ahí ponle la 4, pues, Ya. hijo. Ahí ponle la Ya, 4. profe. Hay que corregir, pues, allá. Sí. Los 2 puntos, dice Entonces 2 la 4 puntos. sería la 5. Claro. Muy bien. Entonces, Y donde la dice, claro, la 11. donde dice 2 puntos sobre un mismo meridiano siempre tienen en común. Así como 2 puntos en un parado tienen el mismo común, tienen la misma estación del año. Aquí nos pregunta, 2 puntos sobre un mismo meridiano siempre tienen en común, dice, la misma latitud, la temperatura, la altitud, la hora solar o la misma distancia de metros hacia Greenwich. ¿Eh? A ver, La, ¿qué dijo Andrew? ¿Eh? La E, bueno, ¿cierto? Claro, tienen la misma distancia de metros hacia Greenwich, ¿ya? dan 4 seguidas las es. ¿Ya, niñitos? Muy bien. Ahora Vamos a la 4. claro, ahora vamos, ¿no es cierto? A la 5, pues, a la 5 hay que corregir ahí. Sí. Durante, dice, Durante durante, el año, ya, lee, lee, los lee. rayos solares caen verticalmente. Ya, a ver si dice que durante el año los rayos solares se caen verticalmente, solo en los trópicos, a ver, en todas las latitudes, solo en el Ecuador, según los meridianos o entre los círculos polares. A ver, ¿cuál Solo crees en tú? el, solo en el Ecuador. ¿Solo en el Ecuador? No. Los meridianos. Entre los Entre los círculos polares. círculos polares. No, pues como hacen los polares. Casi, Ah. ¿ah? Solo entre los tópicos. La B. Solo entre los trópicos, ¿no es cierto? Solo entre los trópicos, pues. Hasta ahí llega, pues, ¿no? Hasta ahí llega justamente, ¿no? La radiación, pues. Por eso que estas zonas, por eso que en los trópicos casi que hace con mucho calor, pues. 6. Porque están cerca, ¿sí o no? Ya, muy bien, las 6, pues, las 6. Sí. No, si no vamos a las 6, pues. Ahí corrijan, El niños, corrijan. eje A ver, lea, pues, lea. A ver, lea. Son Oh, madre. de Ya. 66. A ver, el eje terrestre dice muestra una inclinación de 66 grados a 33 grados respecto a quién, al Ecuador, la elíptica, los trópicos, los medianos, o al eje de la eclíptica. A ver, ¿cuál crees tú que es? A, B, C, D, E. A ver, ¿cuál crees que es? A ver, ¿cuál es? Con respecto... paralelos. No. Es el eje terrestre, muestra una inclinación, se inclina, ¿no? A unos 66 grados de minutos con respecto a quién? Al eje de la eclíptica, niños, al eje de la eclíptica, pues, ¿ya? Al eje de la eclíptica. Muy bien, a 7. Al número 7, niñitos. Muy bien. Dice, la 7 dice, son semicircunferencias, ¿ah? Son semicircunferencias En máximas la sextera. cuyos extremos coinciden en los polos, formando arcos de 180 grados. Vamos a unos arcos de 180 grados. A ver, dice que son semicircunferencias máximas, cuyos extremos coinciden en los polos. A ver, formando arcos de 180 grados. ¿Qué serán? Meridiano. Los meridianos, pues sí o no, claro, pues. Los meridianos, pues. ¿Ya? Los meridianos. Los meridianos, pues, ¿ya? Muy bien. Nos vamos a la 8, ¿ya? A la 8. Vamos a corregir ahí porque sean. La 8 dice, las diversas formas que se observan sobre la superficie terrestre, tales como los valles, como las montañas, las mesetas, las llanuras, que digamos, ¿no? Nos preguntan, ¿a qué forma de la Tierra hacen a ver, ¿a qué forma o a qué forma de la Tierra hacen referencia sobre las mesetas, sobre las llanuras, sobre las montañas, los valles? A ver, ¿a qué forma? Es un elipsoide,
¿Es un esferoide, una curva de nivel, una topográfica o un geoide? A ver, La E. la E, un geoide, pues, ¿sí o no? Claro, pues. Un geoide, niñitos. Es un geoide. Muy bien, Jesús. Muy bien. La 8. La 9, La diré. 9, claro, la 9, hay que conseguir. Identifica, dice, identifica la alternativa correcta respecto a los polos de la Tierra. Vamos a ver cuál es la correcta, pues, que hacen los polos. A ver, dice, los polos geográficos y magnéticos son iguales. El polo geográfico y magnético del norte coinciden, o los polos geográficos tienen mayor atracción que los geográficos, o el polo magnético dice al sur atrae la brújula, o los polos geográficos son los extremos por donde pasan de eje de la Tierra, o van de polo a polo. A ver, ¿cuál crees tú que es? ¿La A, la B, la C, la D, la E? A ver, ¿cuál crees que es? La A. ¿Ah? No, pues, es la E, por supuesto, ¿no es cierto? La E, pues, es la E, porque los polos geográficamente o geográficos son los extremos, donde pasa por el eje de la Tierra. No, pues los polos geográficos y magnéticos no son iguales. No, nada de esas cosas. ¿Ya? Muy bien, vamos chicos a la número, a la 10, ¿no? Sí, profe. A la 10, muy bien. La Dice, 9 es la 10. claro, la 10 es la 9, por supuesto. Dice que es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la Tierra al Ecuador. ¿Cómo se le denomina? Ahí también como que creo que la pregunta se ha repetido. Muy tan facilito. La distancia que existe entre un punto cualquiera de la Tierra al Ecuador. ¿Cómo se le denomina? Latitud, latitud. Ah, muy bien, Jesús, está atento. La latitud, ¿no es cierto? Y por último, tenemos pues la pregunta 11, mis niños, la pregunta 11 me dice, cuál es la línea geodésica más importante de la Tierra? A ver, ¿cuál es Eje terrestre. el eje terrestre? A ver, claro, por supuesto, muy bien, Andrew, el eje terrestre, pues chicos, el eje terrestre. Terminamos. Muy bien, entonces, mis niños, ahí ya pues hemos tratado, ¿no?, de poder explicarle, ¿no?, sobre las líneas. En la 8, a ver, en la 8 era geoide. La E. Sí, era la E, geoide, ¿ya? Entonces, chicos, ahí ya pues he mostrado un pequeño, ¿no?, material para que tú tengas la idea, ¿no es cierto?, de cómo están formados justamente estas líneas, ¿no?, estas líneas, y las líneas principales pues justamente son el eje terrestre, son los meridianos, ¿no?, el ecuador y los paralelos pequeñitos, ¿no? Esas son las líneas principales. Profe, la ¿Sí? última cuál era. La última es la E, la D, perdón, la D, ¿ya? La D. La D, muy bien, Nidos. Muy bien, Nidos. Acá tienes alguna pregunta que tengas que hacerlo, por favor, ¿me lo haces? No, profe. ¿Alguna preguntita que tengas que hacerlo? ¿Sí, mi niño? Oh, Muy bien. Vamos a enviar. Claro, esas hojitas tienes que enviarlo yo para poder verte porque tú has trabajado, ¿no? Date un... Yo le mando mi hojita. Ya, pues en orden, ¿ah? Esa hoja en orden, no quiero esa hoja así un poquito desordenada, pues niños. Así que esa hoja que te van a enviar que esté en orden, ya, con las alternativas con lo que tú hayas trabajado, pues. Estas hojitas hay que guardarlo porque depende de aquí te puede venir unas preguntas, ¿ya? Es que no lo vayas a dejar por ahí nomás, ¿no es cierto? Guárdalo porque de aquí vamos a tocar preguntas para poder trabajar pequeñitos. Muy bien, niños, entonces ya creo que no hay ninguna consulta, no hay ninguna, entonces pues, chicos, ya nos estamos pues despidiendo hasta el día lunes, ¿no? ¿No, chicos? Sí, profe. Hasta el día lunes. En pues, ciencia entonces, ambiente. claro, hasta el día lunes. Ah, pero creo que el día lunes, si no me equivoco, el día lunes. Y el lunes. Creo que el día lunes es feriado, si no me equivoco, niñitos. Sí, si no me equivoco, el día lunes es feriado. el martes, profe. ¿Martes? El martes nos vemos, profe. Porque Claro. el lunes es feriado. Sí, pues no, porque el lunes es feriado, ¿sí o no, chicos? A ver, ¿qué se celebra el día lunes? ¿Qué tiene idea? Yo se lo mandé. No, estoy preguntando que el lunes es feriado. El lunes que estamos, a ver, el lunes que estamos, ¿por qué es feriado, niños? ¿Ah? Muertos. Ah, muy bien. Primero de perfecto. Son los noviembre, días de los muertos. Día de los muertitos, pues niños. Día de los Muertos. Día de los difuntos, ¿ya? Entonces, vamos a Voy a tener, pues, ¿no?, hacer que de repente que, bueno, si es que hay, pues, ¿no? Si es que, bueno, si es que también se puede ir, pues, ¿no? Porque, bueno, mayormente... No se va a celebrar. No, ¿cómo que vas a celebrar, pues, niño?
No, pues. ¿Qué vamos a celebrar el día de los muertos? No se celebra. Más bien hay que ir no, a los camposantos, ¿no? Bueno, no sé, en Día todo de la caso, canción criolla. también, claro, por supuesto. Ese es el 31, ese es el domingo. El domingo es el día de la canción criolla, ¿no? Y otros que celebran esto del Halloween, creo, ¿no? No, pues, pero, A Halloween. sí. Pero el primero sí es el día de los muertitos, pues. Ahí no nada se celebra. Más bien hay que ir al camposanto, hay que ir allá a poner sus flores, ¿no? Si es que también, si es que hay pase, porque algunos camposantos han restringido la visita, no se puede ir porque hay mucha gente, pues, mucha gente. En los cementerios no sé si estarán dejando entrar, no sé no sé. Bueno, No, pues, no dejan entrar. mm, porque casi todo, bueno, en los camposantos sí han restringido, no hay, ese día no hay visitas, no hay nada, está cerrado hasta el martes o miércoles, que nuevamente se normalice. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va, chicos. Muy bien, niñitos, me voy pues. Así que les dejo y nos vemos hasta el día martes, chicos. Que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho, mis niños, ¿ya? Nos vemos hasta el próximo martes, chicos. Estudien porque te puedo tomar una práctica. Estudien, chiquito, ¿ya? Chao, chicos, me despido de todos ustedes. Nos Chao, vemos. profesor. Chao, chicos, nos vemos. Estudien mucho, ¿ya? Chao, profe.